donde hace más de 20 días se registra este paro minero. Pues en las últimas horas se registraron ráfagas de fusil entre el Clan del Golfo, el Ejército Nacional y además el ELN. En esta zona la comunidad está atemorizada. Aseguran que muchos no pueden salir de sus hogares y por lo menos 2 escuelas que están ubicadas en este municipio, que atienden por lo menos a 120 alumnos, están en este momento suspendidas estas labores escolares. Y es que en las últimas horas también el ejército confirmó que estas estructuras criminales estarían extorsionando tanto a mineros como a campesinos. Por inteligencia militar, se tuvo conocimiento que habían 2 estructuras, el Clan del Golfo con su estructura Jorge Iván Arboleda Garcés y del ELN Frente Capitán Mauricio, quienes venían azotando a todos los pobladores de la región quienes se dedicaban a la minería. Estos grupos venían extorsionándolos. Por esa inteligencia llegamos a estos puntos y en estos momentos nos encontramos en combate con las 2 estructuras. Defensores de derechos humanos le hacen un llamado al gobierno departamental para que garantice la seguridad de estas poblaciones que en su mayoría están confinadas, no han podido salir a abastecerse, a tener medicamentos, tampoco a sus citas médicas. Por eso también hacen un llamado para que garanticen que estas estructuras criminales tampoco se infiltren al paro minero. Esta es la información que registramos a esta hora en la ciudad de Medellín. Catalina Botero para Caracol Ahora. Hablamos a esta hora en Caracol Ahora del informe anual de seguridad de ProBogotá. Mucha atención, lo tengo recién salido del horno. Registran la tasa más baja de homicidios en Bogotá desde que se hace la medición, pero aumentan secuestros, el eterno dolor de cabeza del hurto a personas y por supuesto las lesiones personales. Estamos con César Restrepo, que es el director de Seguridad Urbana para ProBogotá Región. Director, gracias por estar en Caracol Ahora. ¿Cuáles son esas otras conclusiones de este informe? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nuestro informe llega a una conclusión que trata de recoger las diversas perspectivas de ciudad. Efectivamente, la administración logró retomar la iniciativa en la reducción de indicadores de criminalidad, pero esta reducción de indicadores de criminalidad no se traduce en una mayor sensación de inseguridad para los bogotanos, de seguridad para los bogotanos, y no se traduce en mayor sensación de seguridad ni confianza en la gestión de la seguridad. Esto, en cierta forma, porque la ciudad está caracterizada por un espacio público anárquico, una movilidad que está infartada, y entre ese espacio público anárquico deteriorado, con unas condiciones de salubridad bastante discutibles, y esa movilidad infartada, los delincuentes y los criminales han creado zonas y espacios desde los cuales ejecutan sus actividades con mayor facilidad y de manera sostenida. Director, me llama la atención, ¿usted cómo ve el pie de fuerza de policía en Bogotá? Desde ProBogotá llevamos 5 años llamando la atención sobre la debilidad en pie de fuerza de la ciudad. El déficit de policías para la ciudad a estas alturas es más o menos de entre 10.000 y 12.000 policías para brindar un servicio más o menos óptimo. Hoy en día estaríamos en una tasa de más o menos entre 210, 215 policías por 100.000 habitantes, cuando el mínimo aceptable debería ser 300. Lo pongo en otras formas. Si yo cojo los 15.500, 16.000 policías que puede haber hoy en la ciudad, o menos, si los números planteados por la señora alcaldesa de reducción son más dramáticos, lo que tendríamos es que en cada turno de vigilancia de la ciudad habría un máximo de 5.000, 5.300 policías disponibles para cuidar una ciudad de más de 8 millones de habitantes. Eso significa que la ciudad no está bajo control del imperio de la ley, y así lo demuestra el aumento sostenido de los hurtos a personas. Los hurtos a personas, en nuestro criterio, es el indicador que más evidencia cómo el espacio público es un espacio perdido. Sí, director. Es que a propósito de una declaración de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López,
sobre este pie de fuerza de policía. Se quejó, por supuesto, de la falta de presencia de policía en Bogotá, de que faltan policías en la ciudad, precisamente lo que usted está diciendo, pero dejó resonando una frase que para los ciudadanos puede ser muy preocupante, porque dijo que a Bogotá la estaban estafando. Miren lo que dijo. Con sus impuestos, nosotros pagamos la formación de 3.000 nuevos policías. Porque Bogotá necesita más policías. Somos muchos, 8 millones de personas, y solamente tenemos 17.000 policías. Deberíamos tener por lo menos 23.000. El gobierno nacional anterior me propuso que si pagábamos la formación de los policías, nos los dejaban en Bogotá. Bogotá pagó la formación de 3.000 policías. Llegaron 1.500 en el 2021, en diciembre del año pasado llegaron otros 1.500. ¿Y cómo les parece que ya se llevaron 1.500? Entonces ya no tenemos 3.000 más, tenemos solo 1.500. Bogotá no puede seguir gastando los impuestos de los bogotanos en la Policía Nacional, que debería financiar el Ministerio de Defensa, para que además nos tumben, nos hagan una trampa de llevarse los policías que nos habían dicho que iban a dejar en Bogotá. Así es imposible, tenemos que tener lealtad con los impuestos de los bogotanos. Yo quiero hacerle un llamado muy respetuoso, pero muy firme, al Gobierno Nacional, al Ministro de Defensa. A Bogotá no la pueden estafar. Si Bogotá gastó sus impuestos en la formación de 3.000 policías, los tienen que dejar en Bogotá. Directora, ¿a Bogotá la están estafando? Pues como dice la señora alcaldesa, de manera muy respetuosa, creo que se autoestafó la señora alcaldesa. Cuando la iniciativa de estas 3.000 becas para formar policías fue presentada por la administración, desde ProBogotá llamamos la atención, prendimos las alertas sobre la condición de inestabilidad de esa decisión, dado que la formación de los policías no garantizaría su permanencia en el territorio del distrito. ¿Cuál es la razón? El país tiene unas necesidades de seguridad que están determinadas por los contextos y por las urgencias en el país. En tal medida, en esa oportunidad dijimos, pagar esas becas de incorporación no resuelve el problema, porque el compromiso de sostenimiento de los policías termina siendo un compromiso entre los líderes de la seguridad del momento, que comprenden los desafíos que hay. Ante la falta de liderazgo de seguridad ciudadana y de seguridad nacional hoy en día en el gobierno nacional, pues es claro que es imposible que se mantenga ese compromiso, porque el compromiso no está en clave de construir más seguridad en las ciudades, sino de otras prioridades que tiene el gobierno nacional y otras afugias. Y en tal sentido, pues ese acuerdo que no se sostenía sobre nada es el que se le ha caído a la señora alcaldesa. Entonces, la alcaldesa tiene toda la razón de estar preocupada, y nosotros, los ciudadanos que vivimos en Bogotá, tenemos que estar mucho más preocupados porque el espacio para el crimen se aumenta. Pero la solución no es pagar unas becas, y hay que ser muy precisos acá. Lo que garantiza la sostenibilidad de los policías en la ciudad no es pagar su educación, es pagar sus salarios. Y para eso, desde ProBogotá hemos impulsado desde hace 4 años que se desarrolle un modelo de cofinanciación de pie de fuerza, con el cual pagar los policías es lo que permita que no sean movidos de la ciudad. También creemos que la idea de crear policías locales es una idea bastante mala, y bastante mala porque en las condiciones de criminalidad y de economías criminales que hay en Colombia hoy en día, crear policías locales es aumentar la probabilidad de que cuerpos de seguridad del Estado queden en manos de organizaciones criminales. Hoy en día no en manos de la señora alcaldesa, que tiene una visión institucional en la cual confiamos, pero no sabemos quién sea elegido mañana y quién termina cogiendo esos cuerpos de seguridad para instrumentalizarlos como criminales. Solo les pongo este ejemplo. A veces la gente que vive en Bogotá pierde la perspectiva de lo que ocurre en las regiones. ¿Qué tal que hoy hubiera policías regionalizadas o locales en zonas como el Bajo Cauca, bajo el control del Clan del Golfo? Sí, señor Restrepo, ¿qué impacto tiene en Bogotá que le quiten 1.500 policías, como lo acusó la alcaldesa? Como les decía anteriormente, quitar un policía en Bogotá significa perder capacidades de vigilancia y protección de los ciudadanos, significa disminuir aún más la posibilidad de investigación o de inteligencia,
o de protección de población vulnerable. Es de la siguiente manera: si nosotros tenemos hoy en día, supongamos que alcanzamos a tener 16.000 policías en la ciudad, eso significa que para una ciudad con 20 localidades, con 8 millones de habitantes, más una población que viene desde la periferia permanentemente, lo que tenemos es cada 8 horas una disponibilidad de máximo 6.000 policías para proteger esta ciudad. La ciudad, con el pie de fuerza que hoy hay, es una ciudad desprotegida. Una ciudad desprotegida, es más, o sea, faltan mucho más policías. Me imagino que eso es relación por espacios, ciudadanos hacen la relación para saber cuántos policías tiene que haber. ¿Cuántos policías tiene que haber en la ciudad, director? Mire, hoy en día la relación de policías por 100.000 habitantes puede estar entre 215, 230. Sí. Hay una media global que considera que una ciudad, para tener más o menos seguridad, debería tener 300 policías por 100.000 habitantes. El esfuerzo en seguridad que Bogotá requiere necesita 420 policías por 100.000 habitantes. Sí, pero me da la impresión que, pues, según el informe que ustedes presentan, no es solo el problema del pie de fuerza. Y allá voy, director. El pie de fuerza, la falta de presencia de policía es el problema mayor en esta situación de inseguridad en Bogotá, o hay otros factores. No es el problema mayor, pero es un factor determinante. ¿Por qué voy a plantearles esto? Una de nuestras conclusiones es que, si bien disminuyen los indicadores de criminalidad, se mejoran, hay un elemento de contexto de ciudad que es absolutamente anárquico y caótico. Hoy en día, en el espacio público, en la movilidad, en el uso de los corredores de movilidad, de los parques, no hay reglas. Los ciudadanos, después de la pandemia, volvimos desordenados, y adicionalmente las autoridades no tienen o la capacidad o la voluntad o los medios para poder imponer las normas básicas de convivencia. Cuando hay esas normas básicas de convivencia, entonces se crea un escenario, un contexto de estabilidad, de acogimiento de las reglas, y lo que es criminal y delincuencial es más visible. Pero cuando hay un estado de caos y anarquía como el que hay en el espacio público en la actualidad en la ciudad, pues lo que pasa es que la delincuencia y el crimen se esconden detrás de ese caos y anarquía. Y es por eso que nosotros en nuestro informe llamamos la atención que, mientras que no haya una reflexión seria, con una acción inmediata en la recuperación del orden del espacio público, de la calidad del espacio público, de parar el deterioro del mobiliario urbano y, adicionalmente, crear mecanismos para mejorar la movilidad, la percepción de seguridad y las oportunidades para el crimen, la percepción de seguridad seguirá deteriorándose y las oportunidades para el crimen seguirán aumentando. Director, ¿qué impacto han tenido organizaciones criminales con presencia en Bogotá, como por ejemplo el Tren de Aragua? Nosotros en Pro Bogotá no tenemos tanta confianza en la teoría del Tren de Aragua como un articulador del crimen en la ciudad. Creemos, por el contrario, que en Bogotá siguen mandando organizaciones criminales nacionales y de arraigo en Bogotá, que utilizan alguna población inmigrante como mano de obra para el ejercicio del crimen. Pero lo que es más importante, que hay que tener en cuenta desde nuestra opinión en términos de crimen en la ciudad, es que hay verdaderos distritos del crimen, zonas de la ciudad que han sido tomadas por la delincuencia, que son explotadas por la delincuencia, desde donde la delincuencia se comunica con los ciudadanos, les impone sus reglas de delincuencia, que no están siendo tocadas, que se están fortaleciendo, que están aumentando y que no tienen ningún esfuerzo sostenido de desmantelamiento, razón por la cual, entre otras cosas, ellos pueden desarrollar sus actividades, pero los ciudadanos han perdido confianza en las instituciones. Estas zonas de receptación y venta de celulares hurtados, de autopartes, de todos los de microtráfico, donde se pagan las extorsiones, todas estas zonas de la ciudad que están claramente identificadas, donde ocurren esto, deben ser asediadas, debilitadas y las organizaciones desmanteladas y judicializadas, para que los ciudadanos que viven el día a día en su relación con esas zonas, pues recuperen la confianza en que hay una voluntad de derrotar el crimen. Director,
¿Cuáles, digamos, esos factores que han contribuido, por ejemplo, a que los homicidios bajen? La reducción de los homicidios parece ser el resultado del control de unas de estas bandas que estaban en guerra durante el primer semestre y la mitad del segundo semestre del año anterior. Es decir, de homicidios relacionados con el crimen. Eso baja un poco la fricción entre las organizaciones, pero no la resuelve. Donde, por ejemplo, los homicidios no tienen una disminución sustancial es en los homicidios que vienen de las relaciones conflictivas entre los ciudadanos. Y hay una cosa muy importante. En Bogotá, de los homicidios ocurridos, más del 40, entre el 40 y el 45% fueron resultados de sicariato. Eso significa que las oficinas de cobro y las estructuras criminales están muy vigentes y están luchando por el control del territorio. Director, muchas gracias por este panorama de seguridad en Bogotá por parte de Pro Bogotá Región. Gracias a ustedes, muy amables y buen fin de semana. Nosotros hacemos una pausa con las últimas noticias de TikTok y con una historia verdaderamente hermosa sobre un campesino que ahora es influencer. Ya volvemos. Periodista, ¿es verdad que no va a volver a subir la inflación? No digamos eso.